buenos días. Damos inicio al segundo día de este primer encuentro internacional de humanismo transatlántico. Le dejo la palabra al profesor Maestre. Eduardo, buenos días. Voy a dirigirme con unas palabras a todos porque soy plenamente consciente del interés que suscita esta ponencia. Efectivamente, dentro de lo que estamos haciendo entre la universidad, la PUCE, con la Universidad de Cádiz y otras universidades, Lisboa, México, etcétera, somos conscientes de que hoy hay disciplinas ajenas a la filología clásica que, sin embargo, necesitan también y quieren que haya unos cursos de latín y de griego también, con un aprendizaje moderno que les facilite la lectura, el acceso de los clásicos de una manera que a su vez sea no solamente ágil, sino rápida y que no cueste un esfuerzo enorme. Estas son las tres características básicas, ¿no? Y desde nadie mejor para hacer esto que Eduardo Engelsing. Lo es porque él lleva toda su vida, lo diría así, toda su vida trabajando en esto. Ya se doctoró en una tesis espléndida sobre el latín como lengua viva, por decirlo de esta manera, en la que eso tiene dos partes, una parte teórica de lingüística explicada, y luego una parte ya práctica con el propio método Engelsing, que él el favor de llamarle a eso Orbis Latinus, sumándose ni más ni menos que a la iniciativa de que el latín sea también la lengua de todo el mundo y como patrimonio cultural y material de la humanidad. Entonces, desde esa perspectiva, yo le voy a dar la palabra. Él quería hacerlo todo esto en latín hoy, ya lo digo, pero le he pedido yo que era mejor que lo explicara primero en castellano antes que entrar, aunque ponga ejemplos de su método, para que todos podáis entender, desde todos los países que estéis escuchando, lo que podría ser un curso impartido por Eduardo a nivel internacional. Termino con una idea. Hemos tenido durante la semana pasada reuniones de muy alto nivel en esta casa entre el rectorado y al mismo tiempo el decanato, profesores, etcétera, para ver qué hacemos respecto a poner o no poner un máster entre todos, un máster internacional, un doctorado internacional, y dentro de todo eso, el que haya un curso con el tiempo que sea necesario de ese Orbis Latinus del que estamos hablando. Dicho esto, eso ya tendremos que verlo, a ver cómo lo podemos poner, pero dicho ya esto, yo os dejo con Eduardo Marcán Engelsing, actualmente profesor ayudante doctor de Filología Latina de la Universidad de Cádiz, pero quiero dejar muy claro que él se ha pasado gran parte del estado de Washington y allí ya era camino de ser un full professor finalmente allí, de haberse quedado. Luego, realmente estamos ante un profesor de excelencia absoluta, como podréis comprobar, y con un bagaje en el tema que nos ocupa, que para mí es el mejor entre los mejores, sin lugar a dudas. Eduardo, te dejo la palabra y al toro. Ita est. Equidem Latini ante loquar postea Hispanica loquar. Bene? Si quis vestrum miratur hominem subsenis surrexisse et ad vos acedisse ambulavisse et coram vobis verba faceret iam destinite mirare, nolite mirare, equidem sermocinabor de rationibus docendis et his rationibus poterimus hoc ipsum efficere, ut non tantum magister, non tantum professor, sed quisque discipulus vel discipula possit Latine sine ulla difficultate colloqui.
latine colloqui des latine loqui, significat latine etiam legere posse, significat latine sane audire et statim intellegere, significat latine scribere. Si latine loquimur, etiam latine scribimus, etiam latine legimus, id est omnia agemus quod bene loquentes agebant, id est tunc potero aliquando ad libros Cicerones, Caesaris, Virgilii accedere, et eos legere tanquam, non tanquam lector, sed tanquam homo qui utitur, sine difficultate dixi, fere una cum lacte materno eruditus loqui posse. Antequam descendam in sermone latino, velim gratias agere sane profestrici Ruf Godillo, etiam meo magistro Maximus, magistro Iosefo Mariae propter invitationem et propter ordinem huius maximi conventus hominum. Etiam velim coniungere preces his eximis professoribus quilicet Iosefo Alcinae et eius uxori Mariae gloriae. De lingua latina iam saces est revertar dum exemplas aferam. Imaginad una clase de latín enteramente en latín. Todos hablan latín. Todo lo que se hace es en latín. El profesor no es el profesor que habla solo para sí mismo y pasa mucho entre los hablantes latín. El profesor viene y no importa si la gente se está enterando o no y habla latín. No. En esa clase todos los participantes desde el principio estarán interactuando en latín. Voy a dar ejemplos. Es decir, estaréis hablando a cada momento, ¿no? El profesor no será el profesor ya, será como un otro participante con más experiencia de la habla. Eso es importante. Ya quebrar la jerarquía, hacer con que todos participen de la clase, y se trata otra vez del uso del latín. Eso es lo más importante. Desde el principio he dicho, no se trata obviamente en el principio de traer Cicerón, sed hoc modo incipe, salvete omnes nome mihi Eduardus est. E Brasilia sum oriundus, sum magister lingua latinae et matriti habito, nunc garibus in Hispania habito. Puedes pensar, vale, hacer eso, si sabes un poquito de latín, es sencillo. Pero las preguntas que quiero sobre las cuales hablar hoy son las tres. Pero ¿cómo seguimos? ¿Cómo se estructura un curso entero en latín en que los participantes practican acciones de forma gradual? ¿Cómo se construye esa forma gradual? La graduación del curso. 2, ¿por qué lo hacemos así? Y 3, ¿cuál es el resultado de esta metodología? Bueno, ya empezamos. Yo, si empiezo la clase, acabo de impartir una clase en latín y he empezado con eso. Lo más sencillo, lo más elemental. Yo no voy a hacerlo ahora. Yo no voy a hacer lo que hago en la clase, porque eso es la clase toda, 1 hora y media más o menos, y más cosas. Pero ya dar elementos esenciales de que para qué sirve eso, ¿no? Y por qué empiezo así. Voy a volver a la primera clase, pero antes hay que tener en mente las 3 características del uso del lenguaje que han sido descritas muy recientemente por varias escuelas que se interesan por el lenguaje, el uso del lenguaje real entre la gente. Y la primera característica es esa.
Las personas coordinan su interacción para alcanzar un objetivo claro. Eso quiere decir, por ejemplo, hablamos, bueno, ahora, para dar una ponencia. Estoy hablando para eso, con un fin claro, para saludar, salve, salvete en escuela, expresar una opinión, invitar a un evento. Es importante. 2. Las circunstancias para la realización del objetivo tienen su propio léxico e estructuras. En un primer encuentro con alguien, lo normal es que se intercambien informaciones de ese tipo. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo, y así por delante. O sea, no hay sorpresa entre los alumnos. Cuando empieza la clase haciendo eso, ya es esperado que así lo hagan. Y las estructuras que siguen lo entienden con naturalidad. Por este binomio, Eduardo VI, o el binomio es importante. El conocimiento que todos tenemos de las esferas sociales, o sea, ¿no? Que en el primer encuentro hacemos eso, hace con que las interacciones sean estables. Y 3, la realización del objetivo y la coordinación para ello son tan importantes que los detalles lingüísticos quedan desatendidos. Lo importante es realizar la tarea y no detenerse en el lenguaje. Ahora pensáis cómo se imparte una clase, por así decirlo, tradicional de latín. Es totalmente lo opuesto, ¿no? Y voy a hablar sobre eso también muy rápidamente en comparación. Por lo tanto, nada se sorprende cuando en la primera clase, y ahora vuelvo a mi presentación al empezar la clase y las 4 preguntas, ¿no? Como he dicho antes, ingreso en la clase, primera clase, nunca han tenido latín antes. Salvete omnes, nomen mihi Eduardus est, y Brasilia son oriundos lingua latina in magister sum, et in Hispania habito. ¿Me entendáis? Yo he hecho la introducción, ¿no? Y ya están la primera clase. No he puesto todavía esas preguntas así. Hablo con ellos y luego vuelvo. O sea, ¿no? Salvete omnes, salvusis. Salve, como do romani latine salutabant, latine, si es unus homo, dico salve, et tunc llego a acudo a un estudiante y hago la demostración, salve, un par de veces, entonces escribo en el cuadro, salve, est ad unum hominem, si sunt 2, 3, 4, 5 homines, dicimus salvete. Tu scrivo salvete, a 2, 3 homines. Y luego, ves que al explicar en castellano ya mezclo latín, porque estoy siempre impartiendo la clase en latín. Tunc accedo ad hominem, ambulo ad discipulum, et repeto, mihi nomen Eduardus est. Quod est tibi nomen? La persona responde. Por ejemplo, se responde, mihi nomen José est, yo repeto, tibi nomen Josephus est. Et quod est tibi nomen? Et tibi. En esas clases hay que siempre hacer eso. Siempre que introducimos algo, hay que verificar, hay que comprobar que la gente ha comprendido siempre. No podemos leer la mente de la gente y, por lo tanto, en la concepción de participación e interacción es siempre estar practicando. No se trata de aprender latín como una forma abstracta, no, es practicarlo. O sea, eliminar la noción, he aprendido eso, no, he practicado eso. Siempre hacerlo práctico. La gente está haciendo cosas con el lenguaje, en ese caso, presentándose. Luego, hoc factum est, o sea, ¿no? Practicamos un poco con ese binomio. Luego, unde oriundus vel oriunda est. Es la ocasión, repito, ex Brasilia oriundus sum,
es la ocasión en que hablo sobre los géneros. Y solamente eso, en principio. Entendáis, es la primera clase. Oriundos es masculino y generis, dibujo el símbolo de masculino. Oriundo es femenino y generis, dibujo el símbolo de femenino. Y además, añado, oriundos es masculino y generis, etiam es genus inclusivum. Si tú no eres vir, y si tú no eres femina, y tú dices ts non-binarium, quod dicitur, tunc etiam dicis oriundus sum. Undi oriundus est, undi oriunda est, iterum oriundus est masculini generis, et genus inclusivum, generis inclusivi, et oriunda femini generis. Luego, como podéis imaginar, escribo terrae, ego terra est Equatoria, Hispania, Brasilia, Italia, terra est, Equatoria es magna, es pulcra, escribo, como la primera clase, quizá después de pulcra escribo entre paréntesis, no hablo, jamás hablo en ese principio, en otra lengua, sino en latín. Bonita, y comprenden, ego sunt nomina terrarum, Equatoria, Hispania, Brasilia, Italia. Vuelvo a la pregunta, ¿dónde oriundus est? Oriundus sum e Brasilia. Si es prepositio ex, post prepositionem vocalis est longa. Ergo e Brasilia oriundus sum. Es neclarum, tunque dico ex Italia, ex Hispania, ex Equatoria, es declarum, et dicum clarum est, hoc facium, demonstram que quizá no han comprendido, y hago ejemplos. Siempre hay que hacer eso. Me dijo a un estudiante, repito, oriundus sum de Brasilia, unde oriundus est, así por delante. ¿Habéis comprendido cómo funciona la primera clase? Solamente ese detalle antes que ampliemos las actividades. Codificium geris, magister sum, si es femina, magistra est, tu es discipulus, tu es discipula, hic añado amanuensis. Amanuensis, explano, amanuensis es secretarius, uvel secretaria. Secretarius est latinitas posterior, sed etiam est latinitas. Vocabulum optimum vetus est amanuensis. ¿Por qué lo hago? Porque luego, después de hacer eso, una tarea práctica, real. Prima escola es lingua latina, ergo discipuli erunt amanuensis secretari mihi, y explano, ¿no? Digo que explano que mitad de la clase serán los amanuenses, entonces doy esa hoja hojita para mitad de la clase y tiene que hablar con el compañero. Si, por ejemplo, hoy en clase era discípulos cuyo nombre era Carolus, y debía loqui con Cristina. Carolus y Cristina están hablando. Carolus es amanuensis. Carolus rogat Cristina. Ego quid roganum est? Primum. Salve, salve. Quod est tibi nomen? Carolus, qui es amanuensis, non scribit Carolus, sed scribit nomen Christinae. Tadum Christina, unde oriundus est? Equatoria, Hispania, y así por delante. Habéis comprendido, es una tarea real, es la primera clase. Y así y están en un diálogo entre ellos. Bien. Ahora volvamos a las 3 preguntas y vamos a conectar con lo que acabamos de hacer, ¿no? Con que parece muy sencillo, pero hay que pensar en las características del uso del lenguaje y hay que siempre tener en mente que el latín hasta ahora ha sido impartido de forma tradicional. ¿Y dónde están esas 3 características en una clase tradicional? No están, no existen. Vamos a ver. Las personas coordinan su interacción
para alcanzar un objetivo claro. En ese caso, claro, ha sido saludar y presentarse. La primera clase han hecho eso. Y eso es el objeto, y con eso tenía algo concreto, una práctica concreta desde la primera clase. Las circunstancias para la realización del objetivo tienen su propio léxico e estructuras. Recordáis que eso hace con que las interacciones buscan siempre la normalidad. Es normal que hagamos eso en la clase. Nadie se pregunta cómo se hace mismo con este binomio, mi binomio. Todo lo hacen con mucha facilidad, porque el contexto ya facilita, ya orienta los alumnos. Y 3, la realización del objetivo y la coordinación para ello son tan importantes que los detalles lingüísticos quedan desatendidos. Lo importante es realizar la tarea y no detenerse en el lenguaje. Ampliemos. Claro, eso hemos hecho en la primera clase. Hoy en la primera clase, por afirmar, un grupo de 70 alumnos es demasiado, mucho, pero 70 alumnos, aún así, de ese modo, con facilidad, o sea, ¿no? Salvete, mi nombre es Eduardo Zest, introduciendo cómo los romanos hacían eso, cómo se pregunta, cómo se responde, y luego uno a uno, y luego entre ellos empiezan a hablar, saliendo de la clase, pudiendo hacer eso. Y luego, claro, la próxima clase añadimos siempre algo, repetimos. Y luego, en la cuarta y quinta clase, por ejemplo, hablamos ya sobre los gustos de ellos. Hacemos, por ejemplo, eso. Quid agret tibi placet? Mihi placet, y siempre demuestro lo que mihi placet de hecho, ¿no? Mis gustos. Mihi placet, ejemplo, mihi placet libros legere. Ego tu magister, quid mihi placet? Quid mihi placeret? Non libros legere mihi placet, etiam mihi placet scribere fabulas aliquando escribo. Sane mihi placet dormire. Y así por delante. ¿Habéis comprendido? Luego los alumnos tienen que elegir lo suyo, ¿no? Lo que les place, elegir solos. Y ves que mientras hablamos sobre eso, yo voy de uno a uno. Y yo creo que los objetos, los dibujos son autoexplicatorios, pero aún así a veces hay gente que tiene dudas y entonces hago más aclaraciones. Además, yo no hago énfasis, no hablo sobre cuál es pila, por qué la línea sobre A, para nada, ¿no? Y como he dicho, estamos hablando sobre gustos. La atención de todos es describir a qué te gusta, qué te hace placer. Es la atención. Y siempre tenemos mucho éxito con esta actividad. Esta actividad hace ampliar muchísimo el repertorio de los participantes del curso. Bien, el tiempo es corto. Yo veo que tengo que volar, de hecho, para terminar. Eso todo hasta ahora ha sido cómo lo hacemos y luego cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Y lo hacemos para simplificarlo, porque entre las escuelas que investigan el uso del lenguaje o el aprendizaje del lenguaje es lo mismo. Aprendemos un idioma utilizando el idioma desde niños. Tiene solamente un consenso. Hay pelea entre ellos, hay una guerra, pero el consenso es hay que utilizar el lenguaje en interacción. Pero no cualquier interacción. ¿Qué tipo de interacción? Esa que observa las tres características del uso del lenguaje, ¿no? O sea, que estamos siempre coordinando y haciendo siempre algo muy concreto, como eso, dar una ponencia, ¿no? Escribir una carta, invitar, así por delante. 2, las esferas sociales, las acciones tienen un vocábulo propio y por tanto siempre buscamos la normalidad. Es normal que utilicemos
esas estructuras en esa primera clase. Y finalmente, el 3, la gente está queriendo hacer cosas, ¿no? Presentarse o hablar sobre sus gustos, sus gustos. Y por lo tanto, los detalles lingüísticos no merecen atención en ese principio. Vamos, tú me dices, vale, Eduardo, fenomenal, entiendo, pero yo quiero aprender latín solo para leer los clásicos y con el tiempo en clase, como el tiempo es limitado, necesito saber si podré aprender lo suficiente. Perfecto. ¿Las personas utilizan el lenguaje para leer libros? O sea, ¿qué estás me diciendo? Tú quieres leer latín, ¿por qué hablar? ¿No? Y mi respuesta es, perfecto. Vale, vamos a pensar sobre leer en latín. Las personas, pero voy a una introducción, ¿no? Introduzco, las personas utilizan el lenguaje para saludarse, para invitar a un evento, para expresar opiniones, para presentar una ponencia. Cuando leemos, vemos personas saludando, presentándose, hablando, invitando a un evento. Vemos personas dando una ponencia, o sea, un oratio, ¿no? Dando un discurso. O sea, cuando leemos eso, justamente eso. Eso es lo que leemos. ¿Qué sería la lectura? ¿Qué vería en los libros sino acciones como esas? Ese es el punto crucial de esta guía para la comunicación y lectura inmediata. Cuando en clase nos saludamos, invitamos a un evento, etc., no solo nos estamos preparando para la lectura. Echamos un vistazo a las 4 cuestiones. Quod sibi nomen, quod ficum geris, unde oriundos est, ubi habitas. Echar un vistazo a la tabla con las actividades más apetecibles. O sea, pensar la tabla que acabo de mostrar, preguntas. Ya estamos leyendo. Ya estamos leyendo. Eso es leer. Esas preguntas ya son los textos en latino. Lo estamos haciendo. Y finalmente llegamos a la pregunta final, que es, ¿y cuál es el resultado de esta metodología? La gente en general me pregunta, Eduardo no habla latín, y por eso la pregunta. ¿Qué se puede leer al final de un primer curso con esta metodología, con orbis latinos? ¿Leen a Cicerón, César o Virgilio? Bueno, compara eso con lo que acabamos de hacer con un método tradicional que tenéis en inglés, ¿no? Pero podéis ver directamente a lo que voy. Mirad los números romanos, 1, 2, 3, la primera y las segundas conjugaciones, la primera declinación con nombres, adjetivos, luego la segunda declinación es por delante. Primera conjugatio, primera declinatio, segunda conjugatio, segunda declinatio, nada que ver con el uso del lenguaje que hoy sabemos que funciona así como acabo de describirlo. ¿Qué hemos hecho, ¿no? En la primera clase? ¿Cómo funciona Orbis Latinos? Hemos aprendido a saludarnos y a presentarnos, a saludar y a presentarnos. Luego, habéis visto un poquito del segundo capítulo, que es cómo hacemos para hablar sobre gustos. Luego, tercer capítulo, ¿qué hacemos en la clase? O sea, hablamos sobre actividades, sobre ¿no? Escucho el profesor, tomo notas y por delante. 4 capítulos, hacemos invitaciones. El 5º capítulo, hablamos sobre acciones cotidianas y preguntamos horas y así por delante. Como estaba diciendo, ¿no? Y concluyo aquí, como estaba diciendo, ¿qué es la lectura de cosas que encontramos en la lectura, sino las acciones? Hacer cosas con el lenguaje que estamos haciendo, estamos leyendo desde el principio. Y una clase de latín en que estamos interactuando todo el tiempo.
estamos siempre, no solamente preparándonos para la lectura, pero estamos todo el tiempo leyendo desde el principio. Salve, salvete, vale, valete, cod est tibi nomen. Estamos leyendo. Y eso nos entra, nos viene de una forma natural. Finalizo. Cuando hablamos en latín desde el principio, hablamos, escribimos, escuchamos, leemos en latín. Cuando leemos a Cicerón, no leemos simplemente como lectores de Cicerón, pero también como escritores. Estamos plenamente, pertenecemos plenamente a la comunidad de hablantes de latín y nos tornamos poco a poco usuarios plenos del lenguaje, usuarios plenos de latín. Gracias, Uobisago, et valete. Nunca se utis me quid interrogare.